Don Esteban. Bien, sí. Gracias. Hola, profe. Porque ya están acá Tres goles por partido para Boca. Y arquero de defensa por hacer otra cosa. Bien, gracias. Necesitamos de los mejores. Eso es. Los mejores. Continuamos en la conferencia de prensa. Ahora me acompaña el propio William Amaral, Esteban Escobar, nuestro manager deportivo. Comenzamos con Willy Sotos. Senhores, antes de mais nada, buenos dias a todos. Haga as perguntas fáceis para Esteban, por favor. Não lhe compliques. Buenos días al profe Así es. William, a Esteban, estamos en vivo para una sopa de bloque, 9-19 minutos. Esteban, buenos días, qué bueno que está acá para aclarar muchas preguntas, sobre todo al hincha Atlético Nacional. Y la primera es preguntarle por el tema de Tomás Ángel, que hay de cierto, se ha especulado muchas cosas, cuál es la realidad de Tomás Ángel en este momento del equipo, y también la de Kevin Mier, que está lesionado, hay una posibilidad de venta, que nos hable puntualmente de estos dos jugadores. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes y buenos días, un gusto estar aquí y bueno, pues, hablarle al hincha y contarle cosas de Atlético Nacional. De lo de Tomás he visto que se genera una polémica, que un posible veto y ciertas cosas se han venido hablando, pero nada que ver. El profe tiene su plantilla de 30 jugadores y a cualquiera de esos jugadores podrá utilizar sin ningún problema, y es él y solamente él quien decide quiénes juegan y quiénes no juegan. Incluso Tomás ha estado jugando contra Jaguares, creo que estuvo en el partido contra Cali, fue convocado al partido de Copa Libertadores. En el último partido estuvieron Eric y Jefferson Duque de delanteros, Asprilla, Tomás. Digamos que el mismo Aristizábal, que es uno de los 5 delanteros que tenemos, tampoco estuvo, pero no podemos entonces, cada que no se convoca a un jugador dentro de los 18, sabiendo que son 30, generar una polémica que no es. Con Tomás esperamos poder renovar su contrato, él tiene contrato hasta diciembre, sabemos que el jugador tiene también la voluntad de renovación, sin embargo hoy es jugador de Atlético Nacional y tendrá él, como el resto de los 30 jugadores, que ganarse su puesto, compitiendo en el entrenamiento. Y repito, el profe tiene toda la autonomía para poner los jugadores. En el caso de Kevin Mier, pues Kevin desafortunadamente sufrió una lesión, la lesión no es grave, pero se vino tratando. Incluso en el viaje a Argentina, como viajaba el médico, viajaba el fisioterapeuta, viajaba el entrenador de arqueros y estaban también los otros arqueros, consideramos junto con el jugador que la mejor manera de recuperarlo era llevarlo con nosotros para que pudiera tener esa fase de recuperación y no dejarlo aquí en Medellín. E incluso el domingo pasado ya hizo entrenamiento normal con el equipo, hoy también estará entrenando con el equipo y ya quedará a disposición del entrenador. El entrenador tiene pues 4 porteros, si hablamos de Mateo, hablamos de Marquínez, hablamos de Chipi y de Kevin Mier, y ya él pues tendrá la posibilidad de alinear al que quiera, pero Kevin Mier desde el domingo pasado ya se incorporó con normalidad a los entrenamientos del equipo. Hola, Esteban, José Luis Alarcón de ESPN. Más allá de preguntar, y gracias por la aclaración porque es algo fundamental, parece que es indispensable salir a decir las cosas como son y no dejar espacios de especulación porque es muy evidente. Cuando la verdad está ausente, pues las especulaciones nacen y cobran fuerza y sabor a verdad. Sin embargo, yo sí quisiera preguntar de fondo qué tan cercano y tan verídico es el tema de las negociaciones. Es decir, qué tan cerca está la posibilidad de que Kevin Mier salga de la institución por otro tipo de negociaciones con otros equipos. Mismo caso para Tomás Ángel, y le sumo otro nombre, el de John Solís. ¿Qué tan probable es que este semestre esos 3 jugadores tengan carta de salida de Atlético Nacional? José, pues nosotros tenemos, como les decía, una plantilla de 30 jugadores y queremos siempre que haya estabilidad y poder conservar la plantilla.
Sin embargo, el fútbol colombiano, y yo diría que el fútbol suramericano, si me permite la respuesta, nosotros estamos de espaldas al fútbol mundial. La ventana importante de fichajes en el fútbol mundial es la ventana de verano, del verano europeo. Y en este momento son ventanas que duran 2 meses y que normalmente los mercados están abiertos hasta el 31 de agosto. En el fútbol suramericano y en el fútbol colombiano, la ventana pequeña es esta ventana, que es solamente de 1 mes. Es decir, nosotros en diciembre, enero tenemos 2 meses para contratar. Normalmente se arman las plantillas más largas en este momento. Incluso la Copa Libertadores, usted hace la inscripción de Copa Libertadores en enero o en febrero y usted ya ahorita solamente puede hacer 5 cambios. Es decir, te limitan y te dicen su año es de enero a diciembre, cuando el año mundial es de junio o de julio o agosto a mayo del siguiente año. Entonces nosotros estamos de espaldas al mercado. ¿Eso qué significa? Que hay mercados abiertos hasta el 31 de agosto. Nosotros en principio contamos con la plantilla y con los 30 jugadores que tenemos ahora. A día de hoy, en Atlético Nacional, ni por Kevin Mier, ni por John Solís, ni por Tomás Ángel hay ninguna oferta sobre la mesa. Ninguna. ¿Que preguntan por los jugadores? Claro. El nivel que está teniendo, por ejemplo, John Solís, que tuvo o ha tenido en los últimos partidos, es un nivel que hace y despierta mucho interés por el jugador. Lo mismo que Vimier, y eso nos da la alegría de saber que estamos consolidando y que hay un cuerpo técnico que nos está ayudando a consolidar jugadores que pueden ser vendidos, porque Colombia es un país vendedor. Y en la medida de lo posible nosotros queremos permanecer con esta plantilla. Eso sí, vuelvo y repito, no hay ninguna oferta oficial, pero los mercados estarán abiertos entre el 31 y la primera semana de septiembre, y nosotros tenemos que hacer la reflexión en Sudamérica y también aquí en el fútbol colombiano de saber si vamos a rotar entonces las ventanas de transferencias para que nosotros podamos tener mucha más estabilidad en ese tema de las plantillas. Buenos días, Esteban, profe. Buenos días. Hay preguntas y respuestas no fáciles, o más bien respuestas o preguntas incómodas. Me voy a poner en el lugar del hincha, de que en la calle le preguntan constantemente algunas cosas. Lo de Tomás Ángel, ¿está supeditada a su renovación o no? Porque la gente dice, bueno, es porque no han renovado, que no lo han llevado, y quiero que lo diga usted y no por presión de nosotros los medios de comunicación, si simplemente es tema deportivo. Y para el profe, frente a Racing y frente a Millonarios, se volvió a ver la película de ese Atlético Nacional que le entregaba la pelota al rival y que lo dejó ser protagonista, y que Nacional, que su esencia es tener la pelota, nunca la tuvo. Se tiró mucho atrás. Está cambiando esa filosofía, porque usted al hincha lo empezó a enamorar por ese fútbol ofensivo, de presión alta, de ser un equipo protagonista que sometía al rival. ¿Es simplemente coincidencia o hay algunas modificaciones dentro de la estructura que usted quiere ver en Atlético Nacional, pensando en este partido frente a América, que el hincha no quiere ver que suceda lo mismo? Muchas gracias. Johnny, muchas gracias por la pregunta. ¿Usted quiere responder primero, profe? Como quiera. Passa la pelota, Esteban. Como que Quando estás a 10 minutos hablando. Não, é verdade. Sabe que nós outros, a ideia se mantém, o que passa é que temos que, há que ter uma inteligência flexível. Temos que nos ajustar o que é nossa plantilha, nossos jogadores, e também o que é o contrário, o equipo contrário, porque nadie pode pensar que vai a um partido e passar por cima do rival. Hoje, no futebol moderno, é muito difícil pensar, fazê-lo desta forma. E por isso, nós hemos tenido alguns contratempos, em função, sobretudo, dos partidos muito seguidos, sem tempo de recuperação, e por isso cambiamos bastante a equipe durante estes partidos. Então, tu, quando haces os cambios, tu tens que também ajustar em função da característica do perfil desse jogador. Nós outros seguimos com a ideia de pressionar alto e forçar o erro e recuperar o balão o mais rápido possível. Nossa ideia defensiva é essa, defender o menor tempo possível. Pero há alguns jogadores nossos que não têm este perfil de pressão, e isto pode nos causar alguns problemas. Então, nós por vezes reajustamos, envolvendo um pouco aos cambios. Nós outros temos feito muitos partidos com muita gente jovem, gente que não jogava. Isso também dificulta, porque se não tem uma rotina entre os jogadores, é extremamente complicado fazer esse tipo de pressão, esse tipo de jogo. Então, se nós outros asseguramos primeiro nossa organização, por alguns instantes,
pero que en el futuro muy cercano la idea seguirá sendo essa, porque agora já temos jogadores com este perfil pressionante, e isso vai nos possibilitar concretizar aquilo que nós almejamos, que é aquilo que tem que ser em função do clube e da sua grandeza. Bueno, para responder la pregunta de Johnny, yo les diría varias cosas. Primero, sé que Tomás, y no lo ha manifestado, Tomás quiere a Nacional, quiere seguir en Nacional, y entonces creo que ese proceso de renovación, pues esperemos que no sea difícil. Pero eso en ningún momento ha sido un problema para que Tomás juegue. Incluso de los jugadores sub-20 que tenemos en Atlético Nacional, Tomás es el jugador que este año más minutos ha tenido y más partidos. Después está John Solís. Tomás ha tenido 23 partidos. Como les dije, contra Jaguares actuó, contra Cali actuó, estuvo en plantilla para Copa Libertadores. Ahora, repito, tenemos a Eric, tenemos a Jefferson Duque, tenemos a Tomás, tenemos a Asprilla y tenemos a Aristizábal, que también lo inscribimos. Son 5 jugadores, el profe hoy juega con un punta. En esa medida los jugadores tendrán que entender que tienen que ganarse los minutos, pero por el hecho de que no hayamos convocado en el partido pasado a Jair Mena, a Asprilla, a Tomás, no significa y no puede generar una película distinta a que hay el técnico que tiene que llevar 18 jugadores y en algunas convocatorias estarán unos, en otras no, y se lo tienen que ganar, y eso es una decisión exclusivamente del entrenador, y nosotros como Atlético Nacional, y en mi caso como director deportivo, no soy yo quien le dé la alineación ni que le diga quién debe jugar y quién no debe jugar. Ahí está la plantilla de 30 jugadores, esperamos más adelante poder resolver el tema no solo de Tomás, sino de los jugadores que tenemos que ir renovando. Oye, yo, Jenny Sierra del diario AS, buenos días a los dos. Profe, como enrolando un poquito lo que venía diciendo Palillo, si Tomás es el juvenil que más minutos acumula, ¿por qué está teniendo menos oportunidad con usted, profe? ¿Por qué fue Asprilla la opción en Argentina, por ejemplo? A mí me sorprendió. ¿Qué cambió en Tomás para que con Andrés sí fuera casi un fijo y con usted no? Quisiera saber eso también, profe. ¿Y cómo están ganando esta serie con América con 2 goles por encima, que se parece un poco al panorama que se presentó en Argentina? Y a Palillo preguntarle, ¿qué tanto hablan con el profe sobre las decisiones que toman con los jugadores? Recuerdo mucho cuando vinimos a esta sala de prensa a preguntarle al profe sobre, por ejemplo, Danovis y sobre Sebastián Gómez, que el profe no tenía claro que ellos iban a salir y terminaron saliendo, que eran jugadores importantes para él. ¿Qué tanto charlan esos temas ustedes con el profe? Y por otro lado, ¿qué significó la eliminación desde el punto de vista financiero para el Nacional? Gracias. Bueno, el tema de Tomás com o partido del Racing, eu creio que foi um tema extremamente estratégico, não? Nós outros, quando abrimos o campo e pusemos 2 jogadores muito altos, seria para fazer os serviços e os centros na área, e por isso a Asprilla, com um jogador com mais talha, poderia atacar melhor o balão, extremamente estratégico. Pero fora disso, Tomás tem participado em muitos partidos. Em vários partidos lo ha hecho bem, outros não muito bem, pero é um jogador que tem contribuído bastante para o sucesso do equipo, assim como Tomás, assim como ha contribuído a Asprilla e os demais jogadores, exceto Emílio, que não tem estado com nós outros, pelo que está também inscrito. Esse não tem estado de uma forma ativa nos treinamentos e nos partidos, pero todos têm contribuído, todos fazem parte da plantilha e são estes jogadores que o Nacional precisa e que o Nacional tem, e é com eles que vamos conseguir os objetivos. Quanto ao partido del América, sim, é um partido importante, um rival grande. Uno não deve descuidar-se, porque tudo pode passar, são partidos de Copa. Isto é assim em todo o mundo, é assim em Portugal, em Inglaterra, em Espanha. Os partidos de Copa nos solem trazer muitas surpresas, e nós outros devemos que estar muito atentos e encarar o partido com muitíssima seriedade. Eu penso que 2-0 em um partido desta grandeza, com a grandeza destas 2 equipos, não significa muito. Um gol pode cambiar tudo. Por isso, o Nacional, nós outros, o Atlético Nacional, tem que estar muito vivo, muito atento e preocupado, por suposto, não? Porque estamos falando de um rival importante. Nosotros y aquí con el profe tenemos una relación, pues digamos, permanente, de conversación permanente, de armado de la plantilla constante,
porque además en Atlético Nacional armar una plantilla no es solamente una decisión de un entrenador, una decisión de un director deportivo. Aquí nosotros tenemos una comisión de fútbol, una junta, una secretaría técnica en la que junto con el tema de datas, de rendimientos, también con el tema financiero y pensando en los flujos futuros, se empieza a conversar, como les digo, desde Secretaría Técnica, Comisión de Fútbol, Junta Directiva, y todo eso al final termina conversándose con el cuerpo técnico para saber en qué terminan las cosas. Evidentemente hay mucha información que el cuerpo técnico de frente a una posible venta, a un posible negocio, cuando no son cosas concretas, pues no se le dice nada para no despertar ciertas expectativas o falsas expectativas. En el momento en el que avancen negociaciones, en el momento en el que avancen cosas, se conversa con el cuerpo técnico, pero al final esta plantilla que conformamos es una plantilla conformada por Atlético Nacional. Y cuando digo Atlético Nacional, digo todas las personas que involucran esta toma de decisiones, incluyendo al cuerpo técnico, incluyéndonos a nosotros, y yo considero que tenemos una relación, digamos, fluida, constante y permanente. Eso sí, el profe cuando viene aquí a hablar, habla de los temas deportivos, ya de los temas que corresponden a contrataciones o administrativos, pues me corresponderá hablarlos a mí, y en esa medida, cuando hay noticias nosotros las damos. Evidentemente un mercado de fichajes, por ejemplo, genera mucha polémica, mucha suspicacia, y se hablan incluso de negocios que no existen, y entonces me preguntan a mí por negocios que no existen, o le preguntan al profe por negocios que no existen, y el profe tendrá que responder, no lo sé, no conozco o desconozco. Y en esa medida pues que quede muy claro que los procesos de armado de una plantilla de Atlético Nacional tienen todo un proceso por debajo, que obviamente el cuerpo técnico siempre participa, conoce, y que a nosotros nos toca pues liderar durante el día a día. Bueno, de los temas financieros, pues no creo que yo sea la persona idónea para hablar. Evidentemente, avanzar en rondas de Libertadores generan unos temas financieros importantes para nosotros. Atlético Nacional llevaba 5 años sin clasificar a octavos de final de Libertadores, y esa clasificación también nos generó unos recursos importantes, evidentemente siempre con el sueño y la ilusión de seguir avanzando, pero como esto es Atlético Nacional y no queremos que pasen 5 años en disputar estas instancias, pues queremos que vuelva a pasar, que sea pronto, tener revancha pronto, porque evidentemente a nadie le gusta perder, nos duele, y no solo desde el punto financiero, sino que en el caso mío desde el punto de vista deportivo, pues tenemos ese reto y ese compromiso de volver a que Atlético Nacional siga estando en estas instancias permanentemente y no tener que esperar 5 años a que eso pase. Hola, profe, y Esteban aquí, Jorge Eliezer López para Buenos Días Deporte y Deportes G5. Quiero consultarle primero al profesor, el director técnico Maral, porque escuchamos a los dos jugadores que hace momento pasaron por ahí. Todos decían, no, es que lo que pasó anteriormente quedó en el pasado, y el pasado es hace 8 días, lo que pasó precisamente en Argentina frente a Racing es quizás el golpe más duro que ha recibido el hincha Atlético Nacional, teniendo en cuenta que con el grupo que tiene se podía haber aspirado a algo más, pero todo queda ligado, profe, a lo que dijo una vez el profesor Pablo Autori: nosotros ojalá lleguemos hasta octavos de final de la Copa Libertadores, y ahí se quedó el equipo. Ahora viene el América de Cali con una diferencia igual, 2 goles, pero es el mismo panorama, quizás más oscuro por lo que se está viviendo desde la tribuna. ¿Ustedes cómo van a trabajar eso precisamente para que ese gol que usted diga que se pueda marcar no marque la diferencia, de pronto un gol en contra? ¿Cómo está trabajando eso? Y si Dorlan va a estar, que ha hablado con el cuerpo médico por parte de Dorlan Pavón y a Esteban, bueno, gracias por venir, era la persona indicada precisamente para que le cuente al hincha Atlético Nacional de las realidades, y nosotros simplemente somos el puente. El tema de Harlan Barrera, ¿cómo va el tema de Harlan Barrera? Y en esa proyección de lo que usted está contando, Esteban, ustedes ya están pensando en lo que tiene que ver el otro campeonato, y el objetivo de lo que queda en esta competencia, ¿cuál es? Campeonar en la liga, apuntarle un poco más a la Copa, que puede ser el camino más corto para ir a la Copa Libertadores. ¿Cuál es esa planificación que tiene Atlético Nacional? Bueno, lo que fue la Libertadores, sí, es pasado, son competiciones distintas, muy distintas. Yo creo que el equipo, la última vitória nuestra neste último partido foi muito importante desde o ponto de vista emocional e anímico dos jogadores.
E o equipo sabe a responsabilidade que é este partido de Copa. Então, são competições distintas. Nós outros, para o cenário interno nosso, estamos muito bem preparados, sabemos disso, sabemos de nossas responsabilidades e já estamos muito precavidos com relação à equipe contrária. Como já havia dito anteriormente, são equipes grandes e todo cuidado é muito pouco. Por isso, creio que há uma atmosfera boa a nível interno. Os jogadores ultrapassaram bem a eliminação de Libertadores e agora é a Copa que vem. Estamos preparando muito bem o partido. Eu creio que conhecemos bastante bem o que é o treinador, no que são as suas formas de jogar e como vai plantear o partido. Eu creio que as coisas estão aí. Há que esperar aquilo que ele jogo não vai pedir. Quanto a Dorlan, eu creio que Dorlan já começou o trabalho de campo, a adaptação está muitíssimo melhor e vamos ver o que nos vai dizer o corpo médico e como se sente ele para poder integrar a convocatória deste partido. Jorge, gracias a vos. Estamos en Atlético Nacional, tenemos 3 frentes abiertos. Uno muy importante, la reclasificación, y en este momento nosotros tenemos la ventaja en la reclasificación sobre Águilas, sobre Alianza y sobre América, que son los que nos siguen. Está la Copa y está la Liga. Somos Atlético Nacional. Nosotros queremos estar arriba en los 3, disputar los 3 y ganar los 3. Eso es lo que queremos, para eso nos preparamos y para eso trabajamos. Esperamos el fútbol y el trabajo nos recompense, pero sin excusas. Vamos para adelante y ese también ha sido el discurso con los jugadores y lo hemos hablado con los jugadores. Lo que viene y el próximo partido es Copa y es contra América y allí tenemos que demostrar que somos Atlético Nacional. Es un clásico y así lo tenemos que enfrentar. El caso Harlan, pues todavía están abiertos los mercados, algunos mercados de afuera. Estamos intentando buscar la posibilidad de ubicar a Harlan allí. Mientras tanto, Harlan está poniéndose pues a punto físicamente. Buenos días para todos los compañeros, para el profe y para Esteban. Profe, en esta construcción del equipo faltan líderes, porque en Argentina de pronto hubo silencio dentro del campo de juego y hay jugadores muy jóvenes que de pronto no hablan. El caso de Solís, que es un jugador que es líder, pero podríamos, usted ha detectado líderes dentro del campo, dentro del equipo, para esta construcción del equipo. Y para Esteban, es indudable que el fútbol mundial es de compradores y de vendedores, hay oferta y demanda. Nacional cambió la política porque Nacional era un equipo comprador, se ha convertido en equipo vendedor, y eso a raíz del talento y que se están haciendo las cosas bien desde la institución. Buenos días. El tema del liderazgo es algo muy abierto en el fútbol. Hay el liderazgo técnico, hay el liderazgo que está relacionado con aquilo que es la institución, aquilo que es su país, aquilo que es sus creencias. Entonces, el tema del liderazgo es una página que se puede escrever y se puede hablar mucho sobre ella. Solís es sin duda un jugador con este perfil, pero es un jugador joven y que está creciendo, es un perfil que está se manifestando e que seguramente poderá vir a ser, se se queda como jogador da Nacional, um líder deste grupo. Temos jogadores como Cristian Zapata, que é nosso líder nesse momento, que é uma pessoa com um know-how tremendo, com uma bagagem muito grande a nível de futebol internacional e que tem proporcionado sempre bastante equilíbrio, bastante tranquilidade naquilo que é o entorno do vestiário e a nível de jogadores. Eu penso que são lideranças distintas, liderazgos distintos, e nós outros temos que respeitá-lo. É claro que, em função do perfil, daquilo que é o clube e daquilo que é necessário para a equipe, o clube vai seguir buscando e tentando fazer com que se manifestem nos jogadores esta vontade, não? Este perfil de liderazgo que pueda comandar a equipe de uma forma assim muito mais clara, muito mais hablante, muito mais ativa, como acaba de dizer.
Hablar del tema de la política de comprar y vender jugadores no es solo hablar de Atlético Nacional. Aquí tenemos que hablar del fútbol colombiano y qué es el fútbol colombiano. Hubo una historia importante, yo digo en los años 80 y en los años 90, en los que los mejores jugadores de Selección Colombia se podían conservar en el fútbol colombiano. Pero esa época terminó, creo que con el Mundial del 94. De ahí para allá, los mejores jugadores del fútbol colombiano han salido porque somos un país exportador de jugadores. Esto no es un tema de política de Atlético Nacional. Incluso después del año 1996, cuando la empresa compra el equipo, a partir de ahí nosotros hemos tenido la historia más ganadora de Atlético Nacional en medio de un mercado colombiano que es un mercado vendedor. Entonces nosotros no hemos cambiado la política. Nosotros sí queremos y siempre buscamos jugadores, tanto para fútbol formativo como para el fútbol profesional, que puedan ser jugadores tipo Selección Colombia. Y Atlético Nacional en los últimos años es el equipo que más jugadores del fútbol colombiano aporta a Selecciones Colombia, no solo la de mayores, sino selecciones sub-20, sub-17, sub-15. Nos acaban de convocar incluso a 2 jugadores a la selección sub-15, y en esa captación nosotros tratamos siempre de generar muy buenos jugadores, generarle jugadores a la Selección Colombia, pero desde los años 90 ya no se pueden sostener a los grandes jugadores de Selección Colombia aquí en el fútbol colombiano. No es un tema actual, es un tema de lo que es el mercado nuestro, y nosotros así seguiremos construyendo y buscando ídolos, líderes y jugadores que llamamos jugadores con sello Atlético Nacional o con sello nacional, que nos puedan representar aquí adentro en selección e internacionalmente también de la mejor manera. Esa es la búsqueda en la que estamos constantemente como Atlético Nacional. Esteban, buenos días, profe, buenos días, Brandon Martínez del Periódico Colombiano. En la calle se habla mucho de un descontento de los hinchas por las contrataciones que trajo el equipo. Ahora dicen mucho esto, que no son jugadores que tengan experiencia en equipos grandes, como lo exige estar en Atlético Nacional. Ustedes pueden hablar un poco de cómo se tomó la decisión precisamente de traer a estos jugadores, a estos refuerzos, y consideran que tienen, digamos, la calidad suficiente para estar en Atlético Nacional. Y para el profe, cómo ha trabajado esta semana en ajustar pequeños detalles para que el equipo pueda tener ese nivel que usted ha dicho exige un equipo como Atlético Nacional en competencias tanto en Copa como en Liga. Sí, nosotros pronto empezamos já a preparar este partido depois do último partido em casa, e já teníamos já a referência do primeiro jogo nosso. E uma coisa é o que é a estratégia de jogos em função deste equipo, outra coisa são nossas próprias ideias. Eu creio que naquilo que são nosso modelo e nossas ideias, o equipo vai pouco a pouco construindo, em alguns momentos bastante bem, em outros nem por isso, são aspectos que fazem parte do crescimento. O equipo está hoje um pouco mais estabilizado, há algum entendimento no que toca ao modelo, no que toca às ideias, há coisas que já fazem parte do que é o perfil do equipo, que já não vão cambiar, e há outras que tendemos que seguir desenvolvendo-las. Hasta porque já temos jogadores vindo de lesão, já recuperados, outros novos que chegaram já estão se adaptando ao clube, aquilo que são nossas ideias, e creio que no futuro muito cercano já vamos ter um equipo melhor, muitíssimo melhor do que está, e apresentando o futebol que quer el hincha e que merece a história deste clube. Bien, para hablar del tema de contrataciones y de cómo es el proceso de contratación de jugadores en Atlético Nacional, lo primero es, uno entiende al hincha. El hincha siempre quiere al mejor jugador del mundo, del país, al histórico, a una cantidad de cosas, y siempre lo quiere en el equipo, y no siempre se pueden tener. Y siempre hay un contexto en el que nosotros tenemos que trabajar, y sobre ese contexto de lo que hay disponible en el mercado, de las capacidades que nosotros tenemos para ir al mercado, tratamos siempre de buscar la mejor decisión con un perfil de jugador que estamos buscando, que es un perfil tanto para el modelo de juego, que es un perfil que se acomode en lo económico, que es un perfil que se acomode también en lo humano. Cuando en lo humano no funcionan ciertas cosas, nosotros tratamos de hacer los cambios, y en ese proceso hay un proceso que empieza con una búsqueda de jugadores por todo el mundo, entendiendo que nosotros acá solamente podemos tener 3 extranjeros, digamos 4, nos permiten 4, pero 3 que pueden estar en cancha, entonces 3 extranjeros, el resto colombianos. Entonces hay siempre una mirada primero a qué hay en el mercado de jugadores colombianos
en Colombia y en el mundo. Sobre eso, un análisis de data, y hay una secretaría técnica que hemos venido conformando desde hace 6 meses o un poco más, para poder tener mucha información. Esa información se lleva a una comisión de fútbol, se comparte, se miran las expectativas y los distintos perfiles. Esos perfiles luego se miran con el cuerpo técnico y ya corresponderá al tema de la negociación y de las posibilidades de lo que haya en el mercado para negociar que se pueda traer a un jugador. Entonces, en este mercado, como les decía, nosotros tenemos un mercado grande en diciembre y un mercado más corto ahora en junio de un mes. En el mercado grande trajimos 7 jugadores, en este mercado 3 jugadores, y esperemos que tanto Robert, que es el jugador sub-23 con más minutos jugados en el fútbol profesional después de Kevin Mier, y muchos de esos minutos en Europa incluso, y que Maxi y que Eric respondan a la altura de lo que es Atlético Nacional. Tenemos la convicción y la fe de que así va a ser, pero sin embargo hay ciertas cosas que no controla ningún equipo en el mundo, y es, usted tiene un análisis de lo que cree que un jugador puede rendir, otra cosa son los contextos humanos que hay detrás, y esperemos que ellos lo logren, que estén a la altura, y creemos que así puede ser. Profe, buenos días, Susana de RPN. Profe, lleva ya un mes a cargo de este equipo. ¿Qué balance puntual nos puede hacer? ¿Qué le ha gustado? ¿Qué siente que ya ha logrado usted instaurar en el grupo y qué le falta? Y preguntarle también por el tema defensivo. Usted quiere un equipo ofensivo, pero ¿cómo hacer para no descuidar la defensa, que fue una de las grandes fortalezas que tuvo Nacional en el semestre pasado? Sí, bueno, el equipo ha consolidado algunos aspectos de juego, sobre todo cuando el equipo consigue tener el balón, el equipo consigue tener superioridad numérica na zona del balón, e são aspectos de juego muy importantes para nosotros. Eles conseguem cambiar de banda de uma forma muito rápida, e isso nos favorece aquilo que são, sobretudo, os laterais nossos, muito altos, muito projetados. Há aspectos defensivos, como dijiste muito bem, que na temporada passada foi sempre, el semestre passado, foi o suporte do equipo. Hoje, o equipo dá um passo mais adelante, é uma equipe que pisa mais na área rival, é uma equipe que busca o golo de uma forma muito ativa, muito intensa, e que, por vezes, comete os erros no momento de la perda, no momento de transição defensiva, naturais, que são naturais, em função do objetivo e de querer a glória a partir dos goles, acaba por cometer erros a nível de transição defensiva, que são perfeitamente compreensíveis em função daquilo que é o objetivo do jogo, não? Então, se nós outros, no que toca a atacar a porteria contrária, a ter balão, superioridade numérica na zona do balão, intentamos, com uma pressão de segunda linha, defender o menor tempo possível e obrigar, ao contrário, a cometer erros. E a equipe nesses aspectos está crescendo um montão. Eu creio que neste momento o que realmente precisamos de muita coisa, pelo que realmente necessitamos é de ter os jogadores juntos, treinando para jogar com o tempo necessário, porque uma vez que jogamos a cada 3 dias, tem que sair 5, descansar 5 e volver em outros 5, descansar 4, depois volver em outros 4. É importante ter esta rotina, criar esta ligação entre os jogadores. E a partir desse momento que consigamos fazer isso, vamos ter as interações e as ligações mais sólidas, mais consolidadas. E aquilo que é o jogo ofensivo da equipe se vai fluir de uma forma muito mais natural. Eu penso que passa um pouco por aí. Esteban, ¿qué tal? Buenos días. Profe, buenos días. Esteban, gracias por venir, y le voy a preguntar primero a Esteban y después al profe, si me lo permite. Hay mucho rumor y mucha especulación con respecto a esta situación de Nacional, y le voy a hablar específicamente de Carolina Ortega, para que usted aclare esos rumores. Todo lo que pasa en Nacional se lo achacan a Carolina, Atlético, el Player, en fin, cualquier cantidad de cosas. ¿Por qué no le aclara a toda la afición de Nacional cuál es el rol real de Carolina Arpila en Atlético Nacional? Y si existe, como dicen también algunos por ahí, rumores, especulaciones, una especie de pugna entre no sé cuántos, 15, 20 empresarios que hay en Atlético Nacional buscando esos jugadores. Sergio, gracias.
Primero, pues nosotros somos los que estamos al frente de Atlético Nacional. Yo soy quien está al frente de la parte deportiva de Atlético Nacional. Carolina no tiene ningún rol directivo ni administrativo en Atlético Nacional. Tiene una empresa de jugadores que todos conocen que es una empresa de jugadores, y como hay otras empresas de jugadores que participan activamente en Atlético Nacional, pues nosotros trabajamos con todos, intentamos trabajar con todos y sobre todo con todos aquellos que nos den buenos jugadores. Y ahí hay muchos temas y mucha especulación y yo creo que siempre es imposible aclarar. Nosotros estamos armando las nóminas buscando la que consideramos la mejor nómina para Atlético Nacional, no la mejor nómina para X, Y o Z directivo, para X, Y o Z empresario, no, para nada. Nuestra responsabilidad y para lo que nosotros nos pusieron en Atlético Nacional es para construir el equipo que consideramos junto al cuerpo técnico y junto a la comisión técnica de la Junta Directiva que es el mejor equipo para Atlético Nacional. Y es muy simpático y lo digo porque se habla de jugadores, como si todos los jugadores fueran de una sola empresa, de la empresa de Elite Player, y eso no es así. Y si ustedes miran la nómina de Atlético Nacional y de los 30 jugadores de Atlético Nacional, creo que ni siquiera el 10 o el 15% de los jugadores son de esa empresa. Es muy simpático también porque hoy nosotros vemos con mucha proyección a jugadores que el profe viene usando, como John Solís, como Perea, como Brian Palacio. Tenemos un arquero como Marquínez impresionante. Lo que viene con Samuel es interesantísimo. Entró Juan José Arias en el partido pasado y en el antepasado ya ha demostrado lo que es, y Juan José tampoco es un jugador que represente Elite Player. Entonces nosotros le estamos dando oportunidades, el mismo Tomás, nosotros le estamos dando oportunidades y minutos a muchos jugadores, y esas oportunidades, esos minutos no tienen nada que ver con un empresario específico, con un directivo específico, tienen que ver con lo que nosotros creemos y con la convicción que tenemos de que es lo mejor para Atlético Nacional. Entonces es importante aclarárselo al hincha de Atlético Nacional, y es importante que todos lo conozcamos, y aquí quienes tenemos que asumir las responsabilidades de las cosas buenas y de las cosas no tan buenas que pasan en Nacional somos nosotros los directivos. Profe, pregunta fácil como le gusta a usted. Muy bien, muy bien. Profe, se fue Autori y digamos que con su llegada mitigó un poco el ambiente hostil que había, o que todavía existe en el Atlético Nacional. La hinchada, los directivos. El partido con América, digamos que le dio, y el partido con Racing acá, nos dio a los hinchas nos volvió a traer la ilusión. Y empezamos a creer en usted. La gente todavía, digamos que cree en usted. El partido con Racing en la Argentina nos bajó como esa nube, era como si hubiéramos tenido dos espejismos, contra América el 3-1 y contra Racing aquí el 4-2. Pasó lo que pasó en la Argentina y ya la gente vuelve a decir que usted va a hacer lo mismo de autores hábitos, que me permite la expresión y me disculpa, nos vendió la idea de que iba a ser un equipo muy diferente al que tenía Autor, atacando, y ahora el equipo se repite de atrás y solamente contrarrolea. ¿Qué va a hacer usted entonces? ¿Cómo va a volver a conquistar esta visión de Nacional tan agobiada y doliente como dice el pueblo? Sí, pero estás hablando del partido del Racing solamente o de los partidos anteriores? No, eso estoy yo preguntándote ahora. Estás hablando solamente del partido del Racing. Es que es muy reductora la idea. No, el equipo antes, como lo dijiste bien, hizo dos partidos muy buenos. Hemos perdido con el Racing y ahora volvemos a ganar. Es que uno no puede analizar la derrota como si fuera el último partido de todos. Nosotros vínhamos haciendo buenos partidos, perdemos uno, volvemos a ganar e vamos volver a ganar. E vamos volver a jogar bem. Estas são nossas ideias. Agora, nadie gana sempre e nadie perde sempre. Depois, por el outro lado, uno quando gana tem sempre muita margem para poder crescer. E quando perde igual, o hecho de ter ganado vários partidos seguidos, como lo dijiste bem, América, e el Racing em casa e bem, não significa que estaria tudo bem. É que nem sempre quando se ganha vai tudo bem e nem sempre quando se perde vai tudo mal. Agora, uno vê
e põe lá marca como lhe dá na gana, entende? O que é importante aqui é termos observações, ou críticas, ou perguntas, ou respostas com qualidade, porque só se tiver qualidade, podemos todos crescer e aprender com ela. Se não houver qualidade, vão ser notícias, não vão ser informações, vão ser notícias para que a gente desfrute, ou para que a gente abre mal, ou para que a gente tenha a opinião que tenha. Então, quanto mais qualidade tivermos no que são as observações, no que são as questões, no que são as respostas, melhor poderemos entender este jogo, que caso contrário, o jogo seria um caos, entende? A cada partido que perde, está tudo destruído, está tudo mal. Isto não é assim. Penso que não é assim. É extremamente emocional o futebol, toda a gente pode dizer tudo, toda a gente pode pensar tudo, pero desde o ponto de vista profissional do que é o trabalho, do que é o treinamento, não é assim que funciona. Pero é entendível, é respeitável e é aceitável.